vamos a continuar con... Hicimos un problema, ya aplicando la teoría de Laplace. Se les quedó una tarea. Bueno, ya subí material para las tareas que he subido por ahí. Pues son, digamos que son prácticamente todas las del curso. Pero entonces las van haciendo con calma. La subí de inicio porque hay chicos o chicas que, pues la verdad es que sí trabajan y me ha pedido que suba el material porque están avanzando o quieren avanzar. Y bueno, pues por eso ya lo subí con mucho tiempo de anticipación. Bueno, ¿alguna duda que tengan de la tarea o alguna otra de prácticas o algo así? Pues creo que no. Entonces, a ver, ya están viendo por ahí una hoja. Vamos a hacer comentarios de circuitos transformados. ¿No hay ningún comentario? No, profe. Bueno, entonces sí están viendo ya hay una hoja en la que voy a empezar a escribir. A ver, ya vimos el circuito transformado para la bobina. Bueno, uno de los circuitos transformados. En la teoría vienen todos. Es más, voy a compartir toda. Para que rápidamente cambie de un lado a otro. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí estoy mostrándoles el archivo que les envié. Entonces, ahí vienen los circuitos transformados, viene su ecuación. Por ejemplo, aquí viene la ecuación y viene su circuito transformado así para todos los elementos. Pero vamos a hacer algunos comentarios para que se vayan ambientando. Entonces, estamos con el inductor. A ver, vean, seguimos con el inductor. El inductor, vamos a pensar que nos dieron un inductor y por aquí me dicen la corriente está circulando hacia allá. Esta es L. Y este inductor pues tiene un voltaje entre sus terminales y una corriente, ¿no? Ahora, ya vimos cómo calcular el voltaje en el inductor. Ahora vamos a ver qué pasa con la corriente. Entonces, la corriente del inductor, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan? La integral de 1 sobre L por voltaje. Entonces aquí yo tengo como es una integral, yo ya tengo aquí pues el modelo matemático que ustedes conocen. Pero como estamos en transitorios, la integral la dividimos en dos partes. Entonces digo más una corriente del inductor en 0 menos que pudiera existir o no. Entonces aquí tengo corriente es igual a corriente más corriente. Eso es en el dominio del tiempo. Si yo lo quiero pasar a Laplace, bueno, pues vamos a aplicar las reglas. Empezamos aquí con corriente. Entonces tendré yo aquí corriente de la bobina en S. Entonces vayan poniendo atención porque después ustedes van a transformar los siguientes, ¿no? Y entonces aquí veo 1 sobre L, entonces eso es una constante, 1 sobre L. Luego tengo la integral, la transformada de la integral. Si no me acuerdo, pues hago referencia a la transformada de la derivada. Entonces la transformada de la derivada era la función transformada por S, pero aquí como es integral, entonces la función transformada sobre S, ¿no? Entonces por eso les he dicho siempre la dualidad los va a salvar.
Entonces, y luego aquí tengo un más. ¿Cómo creen que sea la transformada de esto? De la condición inicial. Y L entre S. Recuerden que esta es una constante, ¿no? La condición inicial, esta es una constante, entonces la transformación de una constante, pues es la constante sobre S. Entonces la constante sobre S. De aquí lo único que tengo que hacer son operaciones, aquí 1 sobre SL, multiplicado por el voltaje, y más la condición inicial en 0 menos, ¿no? Bueno, entonces ahí ya está mi ecuación. Ya tengo la ecuación para calcular la corriente en la bobina. Ahora, el punto es, bueno, voy a compartir. Lo que pasa es que si comparto toda mi pantalla, ya no me da aquí mucho chance de desplazarme, pero bueno, ahorita sí lo hizo. Aquí ya tengo la ecuación. Esta ecuación es la que van a utilizar. Yo les he dicho, hagan su formulario de circuitos transformados. Entonces, esta ecuación es la que se va a utilizar para calcular la corriente en una bobina en el dominio de la frecuencia. Ahora, a esa ecuación le corresponde una red. Entonces, solo es deducción, pensarle un poco. Nosotros como ingenieros tenemos que ingeniárnosla y pues pensar un poco, ¿no? Entonces aquí yo tengo corriente, es igual a esto, tiene que ser corriente más corriente. Aquí algo está multiplicando el voltaje y eso me tiene que dar corriente. Entonces, ¿qué tendrá que ser SL? 1 sobre SL, ¿qué será? Impedancia. No exactamente. A ver los demás. Inductancia. ¿Cómo? La admitancia. Es la admitancia, ¿no? Recuerden que el inverso de la impedancia pues es la admitancia. Entonces esto es admitancia. Se supone que ya cuando ustedes escuchan admitancia dicen, entonces, donde utilizo admitancias, pues en nodos, ¿no? Entonces esto es la admitancia. Ahí lo tienen en las notas, ¿no? Pero bueno, aquí lo vuelvo a escribir. Admitancia de la bobina, ¿no? Bueno. Entonces, para hacer el circuito transformado, yo tengo la suma de dos corrientes. Si voy a sumar esas dos corrientes, ¿cómo deben estar conectados los elementos? Son dos elementos. En paralelo. Pues sí, tienen que estar en paralelo porque recuerden cuál es si la corriente, cómo es la corriente para elementos en serie, pues es la misma, entonces no pueden estar en serie, tendrán que estar en paralelo. Entonces así de fácil le digo, a ver, aquí tendría yo la 1 sobre SL, esa sería la admitancia de la bobina. Y en paralelo tendría que tener una fuente. La pregunta es, ¿la fuente de qué es? ¿De qué será? ¿De voltaje o de corriente? De corriente. ¿De qué? De corriente. Tendrá que ser de corriente porque estoy sumando corrientes, entonces la fuente va a ser de corriente. Muy importante la dirección para dónde. A ver, vean.
la corriente de la bobina, que es ILDS, llega o viene por este punto y vuelve a salir acá. Entonces ahí tendría yo la corriente de la bobina en S, ¿no? Uh-huh. Y esa corriente de la bobina matemáticamente me dice que son dos. Ambas tienen tienen el mismo signo, entonces ambas van en la misma dirección. Hacia dónde va entonces la fuente de corriente. Hacia la derecha. Entonces irá hacia la derecha la fuente de corriente, ¿no? Aquí en este punto estoy aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Si yo aplico la ley de corrientes de Kirchhoff, aquí recuerden la dirección, a ver, aquí no está, pero bueno. La voy a poner, o la voy a, aquí quedó más arriba. Entonces, a ver. Vean, la dirección de la bobina va hacia la derecha. Así estoy pensando que se calculó o que circuló la corriente. Entonces, en mi circuito transformado, pues debe de conservar la misma dirección. Hacia allá va la corriente. Bueno, entonces cuando la corriente circule por acá, por la admitancia, bueno, más bien una corriente va a circular por acá, la otra por aquí, y esa fuente pues se va a calcular. Voy a compartirlo de otra manera, si no, no me da chance de desplazarme. Ajá, entonces, a ver, estábamos en que el voltaje, ¿quién es el voltaje? Muy importante, el voltaje VL tendrá que ser acá. Entonces, este voltaje por la admitancia ya me da la primera corriente. Ambas llevan la misma dirección, se están sumando entonces, y la suma de esas dos, pues es la corriente de la bobina, ¿no? Entonces, ese es mi circuito transformado cuando quiera que sea de esa manera. Cuando quiera que la red esté en paralelo. Entonces, ahí la pregunta sería, bueno, ¿cuándo voy a utilizar entonces el circuito en serie y cuándo voy a utilizar el circuito en paralelo? Porque el de la bobina ya vimos, el primero fue un circuito serie, ahorita ya tenemos un circuito en paralelo. ¿Cuándo voy a usar uno y cuándo voy a usar el otro? A ver, les pregunto de otra manera. ¿Cuándo utilizan elementos en serie y cuándo utilizan elementos en paralelo? ¿En qué método? Para mallas, ¿qué elementos utilizan en serie o paralelo? Serie. En serie. Para nodos, Paralelo. en paralelo. Entonces, cuando quieran usar, cuando tenga que usar el método de nodos, su circuito transformado tendrá que ser en elementos en paralelo. Cuando vayan a usar mallas, los elementos tienen que ser en tipo serie, ¿no? Bueno, entonces ya vieron en el formulario que les he dicho que hagan para que no pierdan tiempo cuando se les pregunte. Ahí está la ecuación y el circuito pues tendrá que ser ¿no? Entonces, ahí tenemos ya para el inductor los dos circuitos transformados. Ahora vamos a hacer el comentario para el capacitor. Pues es algo
muy parecido. Entonces no tiene por qué haber problema con él. Voy a acomodar esto. Ajá. Bueno, a ver, entonces para el capacitor ya no debe haber ningún problema para transformarlo. Bueno, a ver, capacitor. A ver, vamos a ver según la Martínez Robles. No está. Sí, profe. Ajá, se supone que debería estar. La siguiente clase ya no va a estar porque según aquí viene una y una. Entonces, a ver, Martínez Robles. Vamos a trabajar con el capacitor. A ver, vamos a darle oportunidad de que elija qué sabe o de cuál se acuerda, de voltaje o de la corriente. ¿De qué ecuación se acuerda? De voltaje. A ver, ¿cómo se calcula el voltaje en el capacitor? Sería la derivada de la corriente todo el tiempo. A ver, los demás que dicen. ¿Es cierto eso? No, no. 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 A ver, vamos a poner aquí voltaje. Entonces, a ver, Ramos Ramírez. Presente. A ver, Gloria, ¿cómo se calcula el voltaje? El voltaje era 1 sobre C de la integral de la corriente de I de T. Ujú. Bueno, ahí tenemos, como es una integral, me falta más la condición inicial. Entonces, más voltaje del capacitor en 0 menos. Ujú. Ahora esa la vamos a llevar a Laplace. ¿Cómo le hacemos? Rojas Cruz. Sí, profe. A ver, alguien del público, ¿cómo le hacemos? Sería 1 sobre C. Ah, pero hay que transformar todo desde el primer miembro de la ecuación. Ok. V de C en S Ajá. Luego igual a viene. 1 sobre C Ujú, por I de C en S entre S ujú. Luego, más V de C en 0 menos entre S. más la condición inicial sobre ese. Ajá, es lo que acabamos de hacer. Entonces de aquí pues nada más multiplicamos, sería 1 sobre SC por la corriente. Ujú. Y luego, ¿qué más? Bueno, pues aquí más voltaje del capacitor en 0 menos sobre S. Ahora, ahí ya está, estrictamente ahí ya está la ecuación. Nada más habría que identificar 1 sobre SC por corriente me da voltaje, porque otra vez voltaje es igual a voltaje más voltaje. Si esto es voltaje, 1 sobre SC, ¿qué viene siendo? Y multiplicado por corriente me da voltaje. Impedancia. Tiene que ser la impedancia, ¿no? Entonces ya vieron que no es complicado. Inclusive en el examen se podría preguntar eso.
Ahí tengo la ecuación. Esa ecuación indica que es 1 sobre SC. Y cómo va la red, dibuje la red. Y ustedes ya lo podrían hacer nada más deduciendo, ¿no? Bueno, entonces impedancia del capacitor. Ahora si nos piden hacer la red, yo digo, bueno, aquí veo que es voltaje, suma de voltajes. Para que los voltajes se sumen, ¿cómo deberían estar los elementos? ¿En serio? Pues en serio, ¿no? Entonces digo, pondré la impedancia del capacitor y luego una fuente. ¿La fuente de qué va a ser? ¿De voltaje? Pues de voltaje, ¿no? Porque estoy sumando voltajes y se va a calcular como voltaje del capacitor en 0 menos sobre S. Ahora, la impedancia del capacitor, pues aquí me doy cuenta que es 1 sobre SC. Cuando circule la corriente, aquí va a circular la corriente del capacitor en S, va a provocar la primera caída de tensión en la impedancia, entonces va a ser de más y menos, porque la dirección es hacia la derecha. Cuando observo la ecuación, veo que al iniciar la ecuación tengo un más, pues aquí está el más. Luego para el siguiente elemento me vuelvo a encontrar un más, bueno, pues aquí me debería tener un más. Y del otro lado pues me queda el menos, la fuente hacia donde está apuntando. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces hacia la izquierda y es de voltaje. Bueno, ahí ya tengo mi circuito transformado. Ya vieron que no es complicado, nada más es cuestión de ponerle atención. Entonces yo tengo aquí mi ecuación. Esa va a ser mi ecuación y este va a ser mi circuito. Entonces, bueno, pues ahí está, si es que es el voltaje. Ahora para la corriente, pues es algo muy parecido. A ver, vamos a poner aquí corriente. Romero Rodríguez. Creo que ya no viene, bueno, ya no se conecta. Aquí estoy, profe. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no se ha conectado? Es que no tuve luz por unos días y por eso. Bueno, corriente del capacitor. Entonces aquí ya vimos cómo se calcula el voltaje, aquí arribita. Entonces, ¿cómo será la corriente? Nada más se deduce, no es necesario que se la sepa uno. A ver, los demás, ¿cómo sería? Sería C por la derivada del voltaje. Vean, si el voltaje fue la integral, pues ahora la corriente será la derivada. Si aquí estoy dividiendo uno, pues ahora voy a multiplicar, ¿no? Así de fácil. Entonces, por eso le digo, pues es que es tan sencillo esto, porque son puras matemáticas, ¿no? Entonces ahí tengo C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Ahora, esto vamos a pasarlo a Laplace. Rosas García. Presente, profe. A ver, vamos a intentarlo. ¿Cómo le empezamos? C. Pero es que tienen, no sé cómo les enseñaron o cómo los educaron, tiene que ser todo, ¿no? Todo. Corrientes en mayúscula, por S, en S. Luego. Es C. Por BCS, ¿no? A ver, aquí, por eso le digo que nada más hay que deducir. Si aquí en la integral fue la función transformada sobre S,
Ahora en la derivada, ¿cómo será? Aquí ese que estuvo haciendo en la integral. Dividiendo. Dividiendo. Entonces, Se multiplicando. multiplica. Entonces, por eso les digo, pues es que se puede deducir todo. Entonces, ese por la función transformada menos, si aquí era más, pues ahora es menos. La función evaluada en cero, ¿no? Entonces, sería que voltaje del capacitor en cero menos. Ajá. Entonces, ese por la función transformada menos la función evaluada en cero. Ahora, pues hay que hacer operaciones que me quedan. Entonces ahí ya tengo la corriente del capacitor. Ahora otra vez si me piden que si fuera el examen y me dijeran, no, pues a ver, haga el circuito transformado. Y digo, a ver, es corriente, y se están, bueno, no se están sumando, se están restando. Ajá, entonces, ¿cómo deben de quedar los elementos conectados? Paralelo. Pues en paralelo, no los puedo dejar en serie porque la corriente sería la misma, ¿no? Y no quiero que la corriente sea la misma, sea diferente y además se van a restar. Ajá. Entonces la SC que viene siendo SC que multiplica, algo multiplicado por voltaje me debe dar corriente. Que viene siendo SC. La reactancia. ¿no? A ver, ¿alguien más dijo algo? Admitancia, ¿no? Es la admitancia del capacitor, ¿no? Entonces aquí no hay de otra. O es impedancia o es admitancia, ¿no? Y entonces admitancia del capacitor. Ahora, esta va a ser SC. La fuente, pregunto, ¿la fuente hacia dónde es de voltaje o de corriente? ¿Es de voltaje? A ver, ¿qué estoy sumando aquí? Esto es corriente menos corriente. ¿La fuente de qué es? Corriente. Corriente. De corriente y se va a calcular como C por voltaje del capacitor en cero menos. La dirección hacia dónde va a ir. Contraria a la que viene. Tendrá que venir así, ¿no? Porque la dirección del capacitor o la corriente para el capacitor va en ese sentido. Ajá, entonces esta corriente va hacia allá. Y si yo hago la suma de corrientes en este nodo, veo que pues que van en sentido opuesto. Obviamente la negrita, la fuente va es la que va en sentido opuesto. Ya les había comentado que por aquí vuelve a salir la corriente del capacitor, ya la completa. Ahora alguien tiene activado su micrófono. ¿Cuál es la deducción? Vean los dos circuitos, el circuito serie y el circuito paralelo. La pregunta es las fuentes hacia dónde van o qué sentido tienen. Hacia la izquierda las dos. Las dos, no importa si es de voltaje, si es de corriente, las dos van hacia la izquierda. Y vean, tienen el mismo sentido que si fueran el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo decimos
El capacitor se cargó, por ejemplo, aquí en este circuito, ¿no? Me dieron el capacitor y estoy pensando que la corriente circuló en ese sentido. Entonces, cuando poníamos la fuente para el capacitor en el dominio del tiempo, pues la placa quedaba en la parte, en este caso, por donde entraba la corriente, ¿no? Entonces, la fuente, aquí si fuera el dominio del tiempo, y vamos a poner que la fuente tenía que venir para acá, ¿no? Entonces, vean, era contraria a la dirección original de cómo se cargó el capacitor. Entonces, ese era el dominio del tiempo. Aquí en Laplace, pues sí, es igual. Las fuentes quedan en el sentido opuesto a cómo se cargó el capacitor. Y para la bobina, pues, igual que en el dominio del tiempo, vean, así como se cargó la bobina, así quedan las direcciones. Entonces ahí vean todo lo que yo le llamo dualidad. Para la bobina, la corriente va hacia la derecha. Para el capacitor, la corriente va hacia la izquierda. Entonces, como que sucede lo contrario, ¿no? Por eso yo creo que no es difícil circuitos si le vas encontrando el sentido, ¿no? Bueno, entonces esos son los comentarios para bobina y capacitor. Nos va a faltar más adelantito hacemos los comentarios para la bobina, pero acoplada. Ahorita vamos a tratar de hacer un ejemplo para seguir, a ver, los ejercicios que ya les di, la guía, empiecen a resolverla. Ya desde ahorita ya pueden resolverla. Resuelvan todos los que tienen de preferencia resultados. Empiecen a resolver para irles aclarando dudas. Dudas, cualquier duda que tengan, nada más se ponen de acuerdo o le comentan al jefe de grupo y que me mande un mensaje y nos conectamos para aclarar dudas. En este parcial se tienen que recuperar muchos. Las tareas les ayuda, entréguenlas, porque son puntos perdidos si no entregan tarea. Entonces, por eso ya les puse ahí todos los trabajos, lo que tienen que entregar para que se pongan a trabajar. Ya es personal quien quiera trabajar, quien no, pues eso ya será asunto de cada quien, ¿no? Entonces, ya empiecen a resolver esos ejemplos, al menos de todos los ejercicios, el primer tiempo ya lo deben de resolver o tienen que resolverlo ya, porque es la condición inicial. Entonces calculen la condición inicial de todos los ejercicios y empiezan a resolver lo que puedan conforme vayamos avanzando. Por ejemplo, todos estos comentarios pues ya les sirve para que empiecen a resolver, y los ejemplos que vayamos haciendo pues también les van a servir, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer otro ejemplo, a ver si nos da tiempo para que vean cómo se van resolviendo y vayan trabajando, ¿no? Entonces, no les estoy exigiendo, solo es decisión personal. Los que quieran trabajar, trabajan ya desde ahorita. Si no, de todos modos, su tiempo, distribúyenlo para que, bueno, pues tengan éxito en este examen. Ya les he dicho que el examen, el primero fue el más difícil. Ya es un poquito más fácil. Entonces aquí se pueden recuperar. Estoy pegando el ejercicio.
Y ahorita lo resolvemos. Bueno, ahí está el ejemplo. Me dice que hay que calcular la corriente. Se ve que es en la segunda malla. Y por transformada de Laplace. Entonces estamos haciendo ejercicios por lo pronto sencillos. Ya más de que veamos el circuito transformado de la bobina acoplada, empezamos a hacer ya oficialmente ejemplos que tengan acoplamientos y obviamente pues ya podremos o tendremos que utilizar mallas, ¿no? Bueno, entonces aquí veo que me dice calcule la corriente en la segunda malla, o digamos que en el resistor de 10 ohms o en la segunda bobina de un Henry. Y pues me dice que la corriente en 0 menos es igual a 0. Nada más que aquí, a ver. No era necesario poner este dato. Yo lo veo como que de más. ¿Por qué creen que es como que de más o está de más? No hay interruptores. Pues algo tiene que ver con eso. A ver, otro comentario. Es lo que se le suma, ¿no? A la transformada. Eso tiene que ver con la condición inicial. De hecho, lo voy a anotar aquí. Vamos a poner solución. ¿Y cuál es el primer paso? A ver, primer paso, ¿qué se hace en el primer paso? Vamos a terminar de pasar lista. Santiago Cortés. Presente. ¿Qué se hace en el primer paso? T menor que ¿Se 0. obtienen las condiciones iniciales? A ver, la pregunta es para todo el mundo. ¿Hay condiciones iniciales? No. ¿Por No. qué no hay? ¿Pero por qué no hay? Porque no hay un interruptor. No, sí hay, ¿no, profe? Porque ya estuvo conectada ya está conectada la red a una fuente. A ver, ¿cuál es la gráfica de la fuente? A ver, ahí está la fuente. ¿Cuál sería la gráfica? A ver, hicimos ejercicios de eso. Es un escalón. Es un escalón. ¿Hasta dónde vale 0 y hasta dónde vale 1? Cuando es Cuando negativo vale 0 y cuando es positivo vale 1. Cuando el argumento va a valer negativo. Cuando es menor que 0. Cuando t sea menor que 0, ¿no? Entonces, el escalón va a valer aquí 0 y de pronto va a dar un salto. Y ahí, esa va a ser la fuente. Entonces, ¿la fuente estaba conectada antes de t igual a 0? No. Pues no, No. entonces las bobinas no tienen condición inicial, ¿no? Entonces, vamos a poner eso, no hay condición inicial porque
la fuente, vamos a ponerle así que trabaja a partir de t igual a 0 más, porque recuerden que el escalón en 0 no está definido. Entonces, la fuente no estaba trabajando antes de 0, entonces no hay condiciones iniciales. Por eso les decía aquí, bueno, eso ya es con la experiencia, que este dato como que está de más, ¿no? Bueno, no hay condiciones iniciales. El tiempo número 2 que hay que hacer, Solano. Profesor, Ajá, ¿alguien habló? sí, bueno, es que no sé si me saltó, soy Santiago Gutiérrez. Sí, lo salté. Ahorita le voy a preguntar, transformar la red. A ver, entonces, Santiago, ¿cómo transformamos la red? ¿Cuál es la transformada de ese escalón? Sería el circuito como tal. A ver, ¿cuál es la transformada de este dato? Sería 100 sobre S. Entonces son 100 sobre S, luego tengo el 10 ohms, luego tengo la bobina. ¿Tenía condición inicial la bobina? No, Entonces ya no le pongo la fuente. Porque, a ver, creo que aquí lo tengo todavía. No, aquí no tengo. Lleva su fuente en serie, ¿no? Pero como pues no hay condición inicial, entonces no pongo la fuente. Y luego aquí viene el resistor otro. Bueno, ¿cuánto vale la impedancia de la bobina? S. S. Ajá, y luego aquí tengo otra bobina. ¿Cuánto va a valer su impedancia? S igual. No le voy a poner fuente porque tampoco tenía condición inicial. Sí. Ajá, y ahí ya tengo mi circuito transformado. Me piden calcular la I. Esa I probablemente no debí especificar. Lo que pasa es que ahí la puse muy, muy extraña. Ajá, pero realmente la corriente la voy a pedir acá. En esa resistencia, entonces aquí sería la I, pero ahora en Laplace, ¿no? Yo quiero esa corriente. Bueno, a ver, ya tengo circuito transformado. Ahora, ¿cómo calculo esa corriente? A ver, todo el mundo, ¿cómo le haría? Por ecuaciones de mallas. Bueno, esa es una opción por mallas. ¿Alguna otra opción? No. Ya conocen muchísimos métodos, ¿eh? Aquí pueden utilizar mallas, ¿no? Lo que pasa es que cuando ven ventanitas dicen mallas, ¿no? Y pero no precisamente esto. Si no hay acoplamientos, y aunque hubiese acoplamientos, si hubiese acoplamientos y no quiero resolverlo por mallas, podría utilizar las leyes de Kirchhoff. Ajá. Pero bueno, inclusive si no hay acoplamientos, también puedo usar la ley de Kirchhoff. Entonces ya tengo mallas, leyes de Kirchhoff. Otra opción es, pues puedo hacer intercambio de fuentes. Puedo usar Norton, puedo usar Thevenin. Entonces vean ya, reducción serie paralelo. Bueno, por intercambio, ¿no? Entonces ya vean, hay muchos métodos que
que no tienen que ignorar, ¿eh? Tienen que estar conscientes de que existen y los pueden utilizar. Aquí estoy poniendo 2 puntos. Entonces vamos a utilizar Thevenin. Para ilustrar de que pues no se quede nada más con la idea de que debe ser forzosamente por mayas. Esa es una, y para pues indicarles de que todo lo que ustedes saben en el estado estable se puede aplicar aquí en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, a ver, si resolvemos por Thevenin, a ver, ¿alguien se acuerda cómo es esto? Lo que pasa es que esto también lo pueden usar en el examen. Por ejemplo, en el examen, no sé si a ustedes o a alguien pudieron haber utilizado Thevenin en los problemas que van a resolver, que ya la guía que les dejé, pueden usar Thevenin, Norton, intercambios, como se acomoden, no precisamente mayas. Entonces, por Thevenin, a ver, ¿qué se hace por Thevenin? Primero se encuentra la impedancia de Thevenin. A ver, primero retirar la carga, ¿no? La carga es en este caso es el punto, la bobina y el resistor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda la fuente. ¿Qué más? Este resistor. Esta bobina. Otro resistor. Y aquí tengo el punto A y el punto B. Ajá. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el paso número 2? A ver quién se acuerda. Por eso les enseñaron esto de los teoremas, pues te ayuda a hacerte la vida a veces un poquito más fácil. Por eso se los enseña. No es necesario a veces los teoremas, pero solo que te ayudan. Ya retiré la carga y ahora, ¿se acuerdan? La fuente, si es una de corriente, se pone cortocircuito, en circuito abierto, perdón, y una de voltaje en un cortocircuito. ¿Pero para qué? Para sumar los elementos pasivos, ¿no? A ver, voy a ponerlo aquí por pasitos. Paso número 2, calcular el voltaje de Thevenin, que es igual al voltaje entre el punto A y el punto B. ¿Cómo calculo el voltaje entre el punto A y el punto B? Ahí tengo la red. A ver cómo le hacemos. ¿El voltaje de la resistencia? Ajá, es el voltaje de esta resistencia, pero ¿cómo le hacemos? ¿Se podría utilizar intercambio? No, ¿verdad? De fuentes. Pues sí, pero a ver otra opción. Kirchhoff, leyes de Kirchhoff. Por divisor. Por divisor de voltaje se ve más, como que más viable, ¿no? Entonces, a ver, este ejemplo lo estoy poniendo a propósito para que vean de que se pueden utilizar muchas cosas. Ahorita vean, ya vamos a Thevenin. Bueno, el voltaje de Thevenin lo vamos a calcular por divisor de voltaje. Entonces, para que no se queden casados con una idea, por división, por divisor. Entonces, por divisor de voltaje. Entonces el voltaje entre el punto A y B es el voltaje a repartir, que es en este caso 100 sobre S, por la impedancia que me interesa,
¿Sobre quién? ¿20 más ese? Sobre la impedancia de la rama serie en la que estoy repartiendo los 100 sobre S, ¿no? De la rama en la que estoy repartiendo es 10, S y 10, ¿no? Entonces, como decía aquí el compañero, pues sería que S más 20, ¿no? Ajá, entonces, yo siento a veces que uno de los métodos que funcionan para que aprendan es como que si ustedes cuando se pongan a estudiar hagan de cuenta que tienen un amigo imaginario y le dicen, mira, te voy a explicar cómo se resuelve por Thevenin. Y y pónganse a explicar a su amigo imaginario cómo se hace. Créanme que explicando o tratando de explicar, aprendes mucho, porque te concentras en decir lo que tienes que decir, no vas a decir barbaridades, ¿no? Entonces, créanme que funciona. Entonces, si aquí hacemos operaciones, me queda que 1000 sobre quién. Entonces, completamos. A ver, ¿qué me queda de ahí? Olivares Pérez. Profe, serían 1000 sobre S cuadrada más 20S. Bueno, sí. Les he recomendado que no multipliquen Pero porque a nomás. veces se complica mucho. Sí, profe. Entonces ya tenemos, este es el voltaje de Thevenin, ¿no? Ya tengo el voltaje de Thevenin, punto número 3 que hay que hacer. Sustituir el equivalente. La impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin es entre el punto A y el punto B. Les he dicho y no espero que no se molesten, pero pues si se molestan, pues ni modos, pero sí les he dicho que traten de aprender los temas que les dan, porque ya les he dicho, tarde o temprano la vida te lo cobra, ¿no? Tu vida académica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hayan aprendido bien Thevenin, dices, pues lo que sigue es tal, ¿no? Y Norton, pues es algo parecido. Es como el divisor de voltaje. Si te sabes el divisor de voltaje, el divisor de corriente ya es más fácil. Si sabes mayas, nodos ya se te hace más fácil. Entonces sabes Thevenin, Norton se hace más fácil. Entonces, así, bueno. Para calcular entonces la impedancia de Thevenin, ¿qué hay que hacer? Igualar las fuentes a cero. No escuché bien, pero tengo que anular las fuentes. Esta fuente es de voltaje. ¿Cómo se anula la fuente de voltaje? Sería Corto. corto. Ponerla en cortocircuito. Entonces, lo que voy a hacer es redibujar la red. Aquí. Y aquí en lugar de la fuente voy a poner el corto, ¿no? Entonces aquí era, creo que, era 10, aquí era S, aquí era 10 y aquí tengo el punto A y el punto B. Entonces hay que calcular la impedancia entre el punto A y el punto B. ¿Cómo le hacemos? A ver cómo está eso conectado. García Medina. Presente, profe. Las dos están en paralelo, ¿no? Hay dos ramas que tengo en paralelo, entonces sería que una rama por la otra rama sobre la suma de las dos, ¿no? Se multiplican y se suman. Entonces aquí que voy a tener
Vamos a ponerlo así, sería 10S más 100 sobre S más 20, ¿no? Ahí ya tengo la impedancia de Thevenin. Entonces vean que sí se utilizan los teoremas. No son tan necesarios, pero sí se utilizan. Ajá. Bueno, ya que tengo mi equivalente de Thevenin, porque ya tengo la impedancia de Thevenin, ¿qué seguiría? Sería sustituir el equivalente. Hay que armar el circuito. Vamos a dibujarlo. Entonces aquí, a ver, sería una fuente y sería una impedancia. Y luego tendría el punto A y el punto B. Bueno, entonces la impedancia de esta es la impedancia de Thevenin. Y fue 10S más 100 sobre S más 20, ¿no? Bueno, esta la voy a llevar allá arriba. Y vamos a completarle el voltaje de Thevenin. Era, aquí lo tenemos, 1000 sobre S por S más 20, ¿no? Bueno, ya que tengo el voltaje de Thevenin, el equivalente de Thevenin, ¿qué sigue? Se vuelve a conectar la carga. Ujú. A ver, lo voy a poner aquí, conectar la carga. Al equivalente, ¿no? Entonces, ahí. Bueno, entonces será que S más 1000, ¿no? ¿O cuánto? 100. Ajá. Bueno, reconecto la carga es una S y un 10, ¿no? Entonces, lo voy a poner así, una S y la resistencia. Ajá. Bueno, entonces me pedían la corriente en la resistencia o en la bobina. Ajá. Entonces, a ver ahí qué seguiría. Aquí viene la IDS. ¿Cómo calculo esa IDS? Debe ser por ley de Ohm. Pues sí, puede ser por ley de Ohm. Entonces ponemos ahora IDS sería igual a ¿qué? Voltaje. El voltaje total entre La impedancia total. la impedancia total, ¿no? Que sería 10S más 100 sobre S más 20 más S más 10, ¿no? Que sería esta. Y ya de ahí pues hay que hacer operaciones. Bueno. A ver, aquí en el denominador, el común denominador es S más 20. Luego, ¿qué seguiría? 10S más 100. Ajá.
Más Luego S más, cuadrada más 10S. S más 20, ¿no? Por S más 10. Ajá, pero vamos a multiplicarlos. A ver, Ok. sería que S cuadrada luego, más 10S había dicho, Ujú. Más más 20. 20S, más 200, ¿no? Ujú. Y luego, pues ahora sí, extremos con extremos y medios con medios. Y bueno, pues nos damos cuenta de que con este otro se van a anular, ¿no? Ujú. Y me queda entonces, el numerador va a quedar 1000 sobre ¿cuánto? S cuadrada. Ese por lo que resulte de acá, ¿no? A ver, ¿qué sería S cuadrada? ¿Qué más? 30S. 40S. 20, 30, 40, ajá, 40S. Más 300. 100, 300, ajá. Bueno, esa es la IDS. Aquí habría que sacar las raíces. Yo creo que no debimos multiplicar, pero ven, aquí cuáles serían las raíces. A ver, sumados y multiplicados, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sumados te den 40 y multiplicados te den 300. De todos modos, sáquenlas para verificar. La primera me da menos 1.97. Ah, caray. Ahora sí lo hice por fórmula general. ¿No lo metieron a la calculadora? A mí me da menos 10 y menos 30. Ujú, son estas. Ujú. Sí, vean que dos números sumados te den 40 y multiplicados te den 300. Entonces aquí 10, 30 y 10, 40. 10 por 30, 300. Ujú. Entonces, por eso les digo, pues el álgebra les ayuda, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos tres raíces. Y esas tres raíces se van a evaluar. Entonces voy a dejar esto del mismo color y voy a copiar este. Este lo vamos a trabajar en otra hoja porque aquí ya no cabe. Entonces vamos a poner otra hoja. Bueno, entonces en este problema lo que tratamos o lo que traté de ilustrar es de que pueden utilizar todo lo que ustedes quieran. Todo es válido. Para que no se queden con la idea de que solo mayas. Bueno, de aquí son tres raíces, son reales y diferentes, entonces sería un residuo sobre el primer factor más otro residuo. Otra vez aquí les aclaro, no estoy poniendo K2 por S más K3 sobre las otras dos raíces porque no son complejas. Si son complejas, yo sé que me puede dar un coseno, por eso pongo la S, o un seno. Pero como no son complejas, son reales, entonces un residuo por cada factor, ¿no? Y ya pues hay que evaluarlas.
A ver, Cerón, Ana Laura, K1, ¿sí están? Sí, profe. Cervera, K2, Cordero, K3. Eso ya lo saben hacer, creo, sin problema. Evaluando con S igual a ¿cuánto? A 0. Ujú. K2. A ver, ¿qué era ese más? ¿Por qué puse 100 aquí? Ujú. Entonces aquí es 10. Serían 10 tercios, profe. Ujú. Sí, es que aquí me equivoqué. Entonces sería un 10 arriba. Y aquí, entonces acá. Entonces, ¿qué queda? 1000 sobre menos 10 por menos 10 más 30, ¿no? Ujú. Quiero menos 5, ¿no? Sí. Ujú. Pues quién sabe a quién le quedó K3. Aquí estoy haciendo todos los pasitos, pero a veces ya no es necesario, porque como ya sabemos que se va a eliminar, a veces ya no se hacen todos los pasos. Entonces son 1000 menos 30. Entonces son 20. Que me equivoqué. Entonces, ¿qué son No, 600? son 5 tercios. Ujú. A ver, los que les dije que les tocaba nunca hablaron. ¿Qué pasó? Me A ganó ver, resolviendo. IDS era K1 y K1 vale 10 tercios, ¿no? Entonces 10 tercios sobre S. Luego K2 menos 5, si no mal recuerdo, ajá. 5 sobre S más 10. Luego 5 tercios. S más 30. A ver, Cerón, si hacemos la inversa, ¿cómo queda? Quedaría 10 sobre... Ah, no. Ah, ya la inversa, ¿verdad? A ver, todo el mundo, ¿qué sería?
más, bueno, menos 5 E a la menos 10. E a la menos 10. ujú, Más E a la menos 30 de unidades. amperes. Ujú. Bueno, ahí está el resultado. Ujú. Bueno, entonces, ¿dónde está la fuente? Aquí está, ¿dónde está? Aquí. Bueno, aquí está la red. Si yo evalúo esta función, a ver, vamos a ver. Corto. Ujú. Ujú. Bueno, ahí esta función. Si esa función la evalúo con t igual a infinito, ¿qué me queda? Nada más para analizar. Solo quedaría en 10. Ajá, ¿qué 10 sería ahí? tercios. A ver, lo voy a poner aquí, ¿no? Esto, la escalona para t igual a infinito, bueno, ya sabemos que va a valer 1, ¿no? Menos 5 por e a la menos 10, aunque esto no es correcto, pero vamos a ponerlo así. Ajá, entonces, estas van a valer y me queda que la corriente para t igual a infinito, o sea que cuando ya pasó mucho tiempo te quedan que 10 tercios, ¿no? ¿Sí? Ahora, si esa red, a ver, tenía yo una fuente, creo que a ver si me acuerdo de la fuente. Luego tenía yo un resistor, luego la bobina, pero la bobina ya es un alambre porque ya pasó mucho tiempo. Se conectó la fuente, ¿no? Terminó el transitorio, la bobina quedó como un alambre, luego aquí tengo otra resistencia. Luego por aquí tenía yo una bobina, y luego por aquí tenía yo otra resistencia, ¿no? Entonces esta valía 10, creo que todas valen 10. Si no me recuerdo, todas valían 10, entonces aquí voy a tener 100 volts, ¿no? Esa fue la fuente para t igual a infinito. Vamos a ver si más o menos estamos bien y si no, a ver qué pasa. Ajá, entonces yo estoy calculando la corriente aquí. Aquí tengo la corriente para t igual a infinito, ¿no? Entonces yo quiero saber la corriente y cuánto vale. Esta es mi red equivalente para t igual a infinito. A ver si aquí hago intercambio de fuentes, yo voy a tener una fuente de corriente. Luego acá. Luego aquí y acá, ¿no? Ahí tengo las tres resistencias. Entonces, ¿cuánto valió la corriente? Y es igual a V entre R. 10, ¿no? 10 amperes. Ajá, entonces cuando haga mi divisor de corriente, ¿cuánto me va a quedar? Aquí viene la I en infinito, ¿no? La I para t igual a infinito, pues van a ser 10 tercios. Ajá. No necesito hacer la operación, todas valen lo mismo, pues se va a venir un tercio por cada una de ellas, ¿no? Un tercio por 10, pues son 10 tercios. Ajá, entonces, sí, estoy más o menos bien, ¿no? Vean, yo calculé la función
Ya tengo la función, ahora digo, a ver, ¿cuánto va a valer la corriente para t igual a infinito? Entonces termina el transitorio, que vienen siendo los exponenciales, se amortiguan las exponenciales y nada más me queda el escalón conectado. Y entonces eso me da origen a 10 tercios de la corriente en la resistencia que me interese. Y digo, a ver, entonces dibujo la red para t igual a infinito, a ver si es cierto. Entonces esta voy a ponerle así, red para t igual a infinito. Y hago mi análisis, así me queda. Se vuelven un alambre las bobinas y calculo la corriente para t igual a infinito, me doy cuenta de que es lo mismo. Entonces sí estuvo bien mi resultado, ¿no? Entonces esto es extra, ¿no? Esto es extra nada más. Entonces el resultado final es este. Este es el que me interesa. Entonces recuerden siempre circular sus resultados, por si alguien nos está evaluando, pues va a buscar ese resultado y lo va a evaluar. Ahora vean cómo está escrito, escríbanlo bien, por favor, vean. Aquí tengo I de t, no es cualquier I, es una I minúscula y depende del tiempo. Vean todo especificado. Lo que pasa es que luego en el examen ustedes me ponían, por ejemplo, ya como resultado final y algunos hasta se molestaban. Ponían, por ejemplo, I igual a, no sé, 323, 7 amperes. Y decían que ese era el resultado. Le digo, bueno, pues es que eso yo no pedí. Yo pedí una I de t y a lo mejor, vamos a ponerle aquí 3.23 y a lo mejor tu resultado es más o menos ese. Una exponencial a la menos, pues la raíz, voy a poner nada más por poner, t y sus unidades. Eso es lo que yo espero calificar, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con este resultado, ¿no? Son cosas pero muy diferentes. Entonces, por favor, escríbanmelo bien para que no se metan en problemas. Y además, pues les ayuda porque luego hay tantos resistores en la red y por dejar indicadas las operaciones, se les pedía, por ejemplo, calcule el voltaje en la resistencia de 50 ohms. Y ya ponían, pues el voltaje en el resistor es igual a R por I, ¿no? Y resulta que tu I te quedaba el voltaje de la fuente entre R por E a la menos 3T, por ejemplo. Y ya eliminabas estas R's. Estas R's no tienen nada que ver una con la otra. A lo mejor esta R era la de 50 ohms y esta R era la R total. No son iguales. Pero como o como dejaban indicado las cosas, esto anulaban. No son las R's no son iguales y obviamente pues esto estaba mal. Y no les ayudó. Entonces, no indiquen, o si las indiquen, la primera R pónganle R de 50 ohms y la otra R total y se van a dar cuenta de que no se eliminan. Bueno, el punto es que ya aquí tengo un ejemplo más resuelto. Vean, se utilizaron muchas cosas, ¿no? Thevenin, divisor, intercambio. Entonces, a ver, pregunto, ¿quieren tomarle captura para centrarla o no es necesario? Sí, profe, por favor. Sí, profesor. A ver, ahí está la primera página. Me dicen cuando ya esté para poner la siguiente. Ya, profesor. Ya.
Bueno, termino de pasar lista a los que faltan y si no tienen ningún comentario, nos veríamos ¿cuándo? El jueves, ¿no? Cruz Martínez, Presente. Díaz Cárdenas, Presente. Esteban, Presente. García Reyes, Presente. Gómez Hernández, González Colín, Presente. Hernández Mendoza, Presente. Juan Yao. Se supone que le tocaba venir porque va una y una. Ibáñez, Presente, profesor. ya va a venir. Bueno, ya se va a conectar. Es que se me había ido la luz, se cayó un poste y pues no tuve ni internet ni luz. Ibarrarán, Presente, profesor. Jiménez Pimentel, Presente, profesor. Jiménez Sánchez, Presente. Juan Juárez, Lemus Rosas, Presente, profe. López Rojas, Presente, profesor. Martínez Rea. Presente, profe. Bueno, entonces, si ya no tienen ningún comentario, nos vemos el jueves. Profesor, ¿podría poner la primera hoja, por favor? La primera